Bilbao Fashion Tech Lab es una experiencia diseñada para acelerar en Bilbao la creación de un ecosistema de colaboraciones estables entre tecnólogos y sector de la moda. Ahora mismo estamos en un cambio de signo tecnológico lleno de oportunidades en el que lo más decisivo no va a ser ya tanto tener acceso a herramientas, sino la creatividad. Uno de los objetivos que nos impulsó a desarrollar este proyecto era dar apertura en la ciudad de Bilbao a herramientas de código abierto, así como pequeños componentes electrónicos que pueden ser incorporados a la ropa, con la intención de que todos estos materiales y herramientas pudieran ser utilizados por creativos y empezar a explorar sus primeros proyectos con tecnología. El proyecto tiene distintas ramas. Hay una rama educativa en la que hemos dado formación a empresas del sector, a alumnos de ingeniería y de bellas artes, para que aprendan a manejar estos nuevos materiales, estas nuevas herramientas y a que aprendan a dialogar entre ellos. Hay un apartado de desarrollo de prototipos en el que hemos acompañado a 5 empresas para que desarrollen sus primeros proyectos interactivos y que aprendan todo el abanico de puntos que tienen que conectar para poder entrar en este campo lleno de oportunidades de negocio. La moda y la tecnología son dos sectores de futuro para la ciudad que en este proyecto dialogan y consiguen nuevos productos que pueden suponer una mayor competitividad y una nueva oportunidad de trabajo para el futuro. Nuestra idea sale de cómo llevar la tecnología el día a día, pero al mismo tiempo como parte de nuestros accesorios. Lo hemos dividido en un bolsito y en una funda. En Art Muselic lo que hacemos es trabajar con artistas y a partir de sus obras desarrollamos los estampados y queríamos también plasmar la tecnología de una manera diferente y enlazarla con el arte, con el look que llevas cada día. En este caso hemos utilizado una Ultimaker para la impresión de ciertos accesorios del bolso y luego para la impresión del bolso en Filaflex lo que hemos hecho ha sido modificar una RepWrap para conseguir una dimensión que es bastante más grande de lo habitual en estas impresoras. Otro de los retos era hacer una fusión entre lo tradicional y lo tecnológico. Por eso hemos trabajado con marroquinería tradicional, siempre con nuestros estampados, y la tecnología 3D para desarrollar un diseño customizado. El concepto que buscábamos era que nuestro prototipo tuviera una funcionalidad. Terminamos desarrollando la idea de un chubasquero para llevar mientras andas en bici en el contexto de una ciudad. Después de estar pensando y desarrollando diferentes tipos, decidimos hacer el mapa de Bilbao. Tinta reaktibo batzuekin jokatu dugu, urarekin reakzionatzen dutenak eta desagertu egiten dianak, eta era berean LED argiak sartu ditugu zira hontan. La inspiración ha sido el fondo del mar, las anémonas, es un movimiento, ese movimiento ligero, sutil, la luz del fondo del mar también. El movimiento se produce a través de plumas. El problema que se presentaba en este proyecto era que queríamos conseguir un movimiento real de los tentáculos. Tuvimos que investigar con distintos tipos de materiales, todo esto con impresión 3D y diseño 3D, hasta que encontramos un material que se amoldaba a lo que estábamos buscando, que da una flexibilidad que otros no tenían. Esa luminosidad, las luces, los LEDs, cómo reaccionan a los estímulos de sonido. Lo hemos traducido para que sea un vestido totalmente de cóctel y sea real. El Fugus es el nombre del pez globo en japonés, que cuando se siente amenazado se infla. Es un símil con este prototipo. La idea empezó hace 16 años, cuando tuve un accidente en el agua, tuve un fallo muscular y ya me estaba hundiendo. Siempre había tenido ese rum de crear el bañador hinchable. Cuando cae el agua automáticamente tiene unos conductores que hacen que se active directamente el GPS, mandando una señal que recibe un móvil a localización cada 5 minutos de esa persona. Hay dos modalidades y cada una es diferente. Una sería para embarcaciones, gente de embarcaciones, niños, y luego la otra que es más encaminada a surfistas, nadadores o un socorrista. Para la parte electrónica hemos utilizado módulos GSM y módulos GPS que nos permiten mandar la geolocalización. Luego, midiendo la conductividad, somos capaces de saber si estamos en el agua o no. Hemos desarrollado un vestido. Lo que queríamos era fusionar el pasado y las nuevas tecnologías. La parte más interesante, ya que todo esto es digital, era que no parezca digital. Así que hay que hacer algo incluso de matemática para que las transiciones sean muy suaves y que parezcan naturales. Empezamos con un microcontrolador, el famoso Arduino. Los primeros prototipos los hicimos ahí, pero no nos llegaban, ¿no? Así que pasamos a Edison de Intel. Es un vestido que se ilumina y hemos querido reflejar en él
los 4 elementos naturales: fuego, aire, agua y tierra. Entre los procesadores, el controlador y algunos chips intermedios podemos contar hasta 300 y pico microprocesadores. First of all, I think that there's an enormous amount of creative energy represented by the Bilbao Fashion Tech Lab project. I think the ways in which you have creative practitioners, technologists, designers coming together and creating work, it is really, I think, forward-thinking. It is in tune with what people are considering and thinking about globally. The best part of the project is really seeing how people from varied backgrounds come together, seeing them needing each other and then collaborating together to make these projects come to fruition and into beautiful garments. The projects really reflect the kind of local sensibility and perspective, but at the same time establish connections to a much greater whole. La fabricación digital y la moda le da al diseñador la capacidad de realizar diseños mucho más fieles a lo que tienen en su imaginación que igual la fabricación tradicional. For the moment, I think it's still quite new, and we miss some greener ways to incorporate it in an industrial way, but there is already some beginnings. Al abrirse nuevos campos de conocimiento y formación, proyectos como Bilbao Fashion Tech Lab pueden ser posibles. Se nos abre un nuevo camino en el mundo de la moda, tantas aplicaciones que se puede hacer con esto, ¿no? Hemos aprendido mucho a llevar la tecnología al mundo de la moda. Lo que hemos conseguido es que gracias al input de un tecnólogo se embellezca más, y el resultado final la verdad es que nos ha gustado un montón. No solo es importante que estas herramientas y estos materiales estén en manos de empresas, sino que también hay que dárselas a estudiantes para que empiecen a experimentar y a crear sus primeros proyectos, ya que esto les puede dar una oportunidad dentro del mercado laboral. Yo como ingeniero no pensaba que iba a terminar haciendo cosas de estas, pero la verdad es que siempre me ha llamado el hecho de buscar soluciones a problemas que hasta ahora igual no se había trabajado sobre ello. It just takes more participation. I think once the results are out there, they're visible for anybody and everybody to see online, then that will prompt more desire for other designers and other technologies to work together. One of my first recommendations would be to consider continuing with this kind of a model. The combination between high-quality designers, people who have very distinct competencies in design, to identify the technologists, find those individuals, cultivate them, support them, because I think that this is a really fantastic combination. La cosa que también nos parece fantástica es eso, que desde Bilbao tengamos un equipo tan fantástico que podamos hacer esto y mucho más. Bilbao has a very special flavor, and I don't think that should be ignored. Designers shouldn't try to be like other designers. They should try to preserve their heritage and their special design sensibility, and then find ways to embed technology in that special way that really works with the overall concept and the overall direction. También hay un apartado de difusión internacional en el que queremos que todo lo que está ocurriendo alrededor de este proyecto sea parte del mensaje que Bilbao quiere mandar al mundo, y que la ciudad también sea parte de esa conversación que se está dando ahora mismo sobre hacia dónde tiene que ir la tecnología en el futuro, ¿no? Yo creo que es una nueva manera de emocionar. La moda lo que tiene es que emociona.